espera, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Hoy vamos a hablar de algo que nos puede salvar muchas rotaciones en medicina interna, que es la triada de Virchow, que como sabemos muy bien son aquellos factores que me favorecen la trombosis. Tenemos, por ejemplo, a la lesión endotelial, el éxtasis sanguíneo y aquellos estados de hipercoagulabilidad. Yo creo que todos los hemos escuchado, yo creo que todos los conocemos, pero entendamos el porqué de ellos. Entonces empecemos por la lesión endotelial. ¿Qué sucede a nivel de la lesión endotelial? Hay una noxa o un factor lesivo que me daña mis células endoteliales y hace que estas mueran, ya sea por apoptosis o por necrosis. Eso hace que ellas pierdan sus funciones, como cuáles, como la producción de factores antitrombóticos, como el óxido nítrico, la trombomodulina, el heparansulfato. ¿Qué sucede si no tengo trombomodulina? No se me va a activar la proteína C, porque la trombomodulina me estimulaba la proteína C. Y si no tengo heparansulfato, voy a dejar de estimular a la antitrombina 3. ¿Y qué sucede con ellas dos? Que ambas son anticoagulantes naturales que produce el cuerpo. Y si no los estimulamos, pues estamos en un estado procoagulante. Otra cosa importante, hablemos de la exposición de los factores procoagulantes. No es solo que yo pierda mis células endoteliales y junto con ellas los factores antitrombóticos. También voy a exponer aquellos que son protrombóticos, como por ejemplo el colágeno, el factor BW o el factor tisular. Todos ellos me favorecen la trombosis y la coagulación, en general la hemostasia. Entonces es un arma de doble filo. ¿En qué patologías podemos ver muy a menudo esta lesión endotelial? En la aterosclerosis, donde los ateromas me hacen cada vez más delgada la capa íntima de los vasos sanguíneos, de tal forma que las hace mucho más susceptible a laceraciones y por ende a lesión endotelial. La hipertensión arterial, que me genera estrés por cizallamiento. El trauma, donde tengo una pérdida de la continuidad de mis tejidos. Ahora hablemos de la éstasis sanguínea. Para entender la éstasis sanguínea y por qué es protrombótica, tenemos que entender primero cómo es el flujo sanguíneo de nuestros vasos. Entonces, a nivel de nuestros vasos, tenemos que hay un flujo laminar. Significa que mis células y mis cuerpos grandes van orientados hacia el centro del flujo, mientras que a la periferia queda líquido intersticial pobre en células. Pero ¿qué sucede cuando perdemos este flujo laminar? Entramos en un flujo turbulento, donde ya las células no van a estar orientadas hacia el centro, sino hacia la periferia. Y eso que me favorece, que haya más contacto entre la plaqueta y el endotelio. Y eso a la larga me genera más trombosis. Va a haber mayor tiempo de contacto, más contacto en general, y además, eso es importante, si mi sangre no se está moviendo, hay un menor lavado mecánico de los factores de coagulación activados. ¿En qué situaciones podemos ver donde hay un riesgo de trombosis por éxtasis sanguíneo? La inmovilización. Si no me muevo, ustedes saben muy bien, el retorno venoso depende en parte por el mecanismo de ordeñe de los músculos. Además, en la fibrilación auricular, no se puede generar la patada auricular, sangre de la aurícula se queda en zonas específicas de la aurícula y allí coagula y puede generarme eventos embólicos. La insuficiencia cardíaca congestiva. Si mi ventrículo no está funcionando adecuadamente, toda esa sangre que le llega a él, de ahí para atrás, va a empezar a quedarse quieta. Entonces también pueden generarse otros síndromes, como por ejemplo, a nivel hepático, el Budd-Chiari. Ahora hablemos de los estados de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué sucede en mis estados de hipercoagulabilidad? Puede ser que yo tenga un aumento en mis factores trombóticos o un aumento en la cualidad o la calidad de mis factores trombóticos. ¿En qué sentido? El factor 5 de Leiden. El factor 5 de Leiden es una mutación genética que si tenemos un solo gen o tenemos ambos, tanto de padre como madre, puede ser menos o más grave. Aparte hay variaciones que pueden hacer que en unas personas sea más grave que en otras. Pero que sí es muy importante que tomemos en cuenta. Factor 5 de Leiden es aquel factor 5 que es inmune a la degradación por la proteína C. ¿Y esto que genera? Que el factor 5 se acumule y más factor 5 activado es igual a más coagulación. Además, el inicio del tratamiento con warfarina. Si recordamos muy bien, la warfarina me ayuda a inhibir los factores de coagulación vitamina K dependientes. Este inicio de los factores de coagulación vitamina K dependientes no es solo para factores de coagulación, sino que también pueden inhibir la proteína C y la proteína S, que tienen vidas medias más cortas. ¿Eso qué significa? Que al inicio del tratamiento, en vez de estar anticoagulados, estamos procoagulados. He ahí la importancia de la terapia puente con heparina no fraccionada. O estados, por ejemplo, como el embarazo, o el uso de anticonceptivos orales que por los estrógenos me pueden aumentar la síntesis hepática de los factores de coagulación o la producción de fibrinógeno. O un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, en algunos adenocarcinomas me puede aumentar la producción de moco
de mucina y de factor tisular, que pueden migrar a través de mi torrente sanguíneo y, por ejemplo, generarme una tromboflebitis migratoria. Espero que hayas aprendido algo en el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar like, compartirlo con compañeros que creas que también puede ser útil para ellos. Buen día, que estés muy bien.